Imagine la siguiente escena: una lucha familiar por dinero alcanza su límite cuando una mujer descubre que su bono, el resultado de mucho sudor, ha desaparecido misteriosamente de la bolsa. Al confrontar la situación, el esposo explota con furia, gritando que tomar dinero de su madre es el final del bocado, y revisa a su esposa con violencia. Nadie podría predecir que un desacuerdo financiero simple se convertiría en un verdadero campo de batalla. Buenas noches, queridos oyentes. Soy André Branco y es con gran satisfacción que los reciba aquí, en Los Lazos de Sangre, a compartir una historia que se meterá con sus emociones. Prepárese para una cuenta que muestre cómo el dinero puede tergiversar incluso los lazos más sagrados. Elizabeth era una profesional dedicada hace 3 años como administradora en una gran red minorista. Su salario no era el peor, alrededor de 4.000 reales fijos, además de bonos para goles vencidos. Ese mes, sin embargo, el rendimiento fue excepcional, una ventaja de 2.500 reales en especie, que se mantuvo cuidadosamente en la bolsa para comprar una nueva capa para usted y juguetes para Maxim, su hijo de 2 años. Ella compartió un apartamento de 2 habitaciones con su esposo, Igor, y su madre, Tamara, una mujer firme que creía que cada centavo de la casa debía pasar sus manos. Es por el bien de la familia, justificó como si su control fuera sinónimo de responsabilidad. Igor, a la edad de 35, todavía temblaba ante su madre, incapaz de cuestionar sus decisiones. Esa noche Elizabeth llegó a casa exhausta, pero con un corazón ligero para la conquista. Dejó su bolso en la entrada, distraído después de alimentar a su hijo, y fue a la cocina para preparar la cena. Media hora después, cuando regresó para obtener su teléfono celular, notó algo extraño: la bolsa estaba en una posición diferente. Al abrir, la sangre se congeló. Los 2.500 reales habían desaparecido, reemplazados por intercambios que apenas dieron 300 reales. No había duda sobre quién podría haberse mudado allí, además de ella, solo Igor, Tamara y Little Maxim, este último, claramente, no era el sospechoso. Con una voz temblorosa pero firme, Elizabeth entró en la habitación, donde su madre vio la televisión y su esposo volteó su teléfono celular. «Tamara, ¿no viste el dinero en mi bolso?», preguntó tratando de mantener la calma. La respuesta fue un desdén fuerte. «¿Qué dinero?». «No sé nada». «Fue mi bono, 2.500 reales que acabo de recibir», insistió. Tamara se convirtió en santidad ofendida. «Elizabeth, ¿me estás acusando de robar? He vivido en esta casa durante años». Igor, siempre el mediador cobarde, trató de calmar las aguas. «Amor, ¿estás seguro de que trajiste el dinero? Tal vez olvidaste trabajar». La paciencia de Elizabeth estaba en el hilo. Recordó vívidamente decir cada nota en el autobús. «Igor, sé que el dinero estaba aquí. Y ahora ya no es». Tamara se levantó imponiendo: «¿Cómo se atreve al respeto? Tu asignación no me interesa. Tengo mi jubilación. Su retiro es 1.000 reales y mi bono fue 2.500 y estaba en mi bolso», respondió Elizabeth sin retirarse. La suegra luchó. «Igor, ¿escuchas eso? Tu esposa me trata como a un ladrón». El esposo, como siempre, participó: «Disculpe con mamá. Ella no consiguió nada». «No me disculparé por buscar lo que es mío», dijo Elizabeth, ahora sin filtros. «Tamara, devuelve mi bono. Le gané con mi trabajo. No obtuve nada». La madre y la ley gritó. «En una familia decente el dinero es a todos. No te escondas en la espalda. Son mis recursos y decido cómo gastarlos», dijo Elizabeth firmemente. Igor, con los ojos inyectados de ira, se acercó. «Basta, Elizabeth. Mamá dijo que no lo atrapó, así que no lo atrapó. Deja de gritar como loco». «¿Loco? Alguien robó 2.500 reales de mí, y defiendes a tu madre». Elizabeth le dio la espalda, tratando de calmar su habitación, pero la curiosidad dijo más fuerte. Regresó en silencio y escuchó a su madre susurrar a su hijo: «Igorcino, llevé este dinero al presupuesto de la casa, ¿entendía? Ella gastaría sin sentido. Así que compramos ropa de invierno para la Máxima y la comida para el mes. Pero podrías haberle advertido, mamá». «¿Para qué? Ella aprende su lugar. Esto es familia, no hotel. Todo el dinero debe ser compartido». Esa fue la gota de agua. Elizabeth estalló en la habitación, la cara en llamas. «Así que lo tienes.
Tamara, devuélveme ahora. La madre en la ley ni siquiera parpadeó, no devuelvo nada. Este dinero es para la familia. Por cierto, para su hijo. Mi hijo es mi responsabilidad y mi dinero también. Regrese ahora. Elizabeth avanzó, pero Igor bloqueó su camino. Se acabó, Elizabeth. Mamá tiene razón. El dinero es para la familia, no para sus caprichos. ¿Capriches? Este es mi sudor. Gritó empujándolo. La búsqueda comenzó. Elizabeth fue directamente al tocador donde Tamara mantuvo documentos y dinero. No te atrevas a meterse con mis cosas. No deberías haber movido mi bolso. Dijo Elizabeth, abriendo el cajón. Estaban los papeles, las fotos viejas y una pequeña caja. Como lo abrió de inmediato, sus notas nuevas y secuenciales, sobre el retiro de su suegra. Aquí están. Mi bono. Dijo sosteniéndolos con fuerza. Tamara trató de arrancarlos. Regresa. Este es dinero familiar. Esto es robo. Gritó Elizabeth, apretando las notas contra su pecho. Igor perdió el control. La madre lloró, la esposa lo acusó y su frágil estabilidad. Sacarse dinero de mi madre es lo último que haces. Llevaba, dejando a Elizabeth con los puños apretados. El primer golpe golpeó su hombro, lo desequilibró. Ella esquivó el segundo golpe, pero algo dentro de ella se rompió. Años de humillación, la interferencia constante de la madre, y ahora esa falta de respeto. Elizabeth no era frágil. Cuando era adolescente había entrenado el boxeo, luego 2 años de defensa propia. Los reflejos regresaron. Cuando Igor intentó agarrarla, se volvió con precisión y le golpeó el codo en el plexo solar de su esposo. Se dobló jadeando. Igor. Gritó Tamara, corriendo hacia su hijo. Pero Elizabeth todavía hirvió. Cuando se dobla sobre su esposo, la madre se empujó en la parte posterior que la arrojó al suelo. En segundos la madre y el hijo se estiraron mientras Elizabeth respiraba mucho, mantenía su dinero, y una certeza, esa guerra solo había comenzado. En la entrada del apartamento, los ojos abiertos de Igor y Tamara fijaban a Elizabeth, todavía jadeando, con las notas apretadas en la mano. La sangre palpitaba en sus oídos, sus dedos temblaban, pero una extraña ligereza inundó su pecho. Mi dinero se queda conmigo, dijo baja, pero con una firmeza que no dejó réplicas. Y si alguien se atreve a tocarlo nuevamente sin permiso, las consecuencias serían aún más difíciles. Igor se levantó con esfuerzo, masajeando el abdomen donde había golpeado el golpe. Su rostro era una máscara de incredulidad. Liza, ¿te vuelves loco? Golpes. La voz se afeitó entre el dolor físico y la ofensa. Defendí mi dinero de los ladrones, dijo Elizabeth sin parpadear. Y me defendí de un esposo que levanta su mano contra mí. Cada palabra salió como un golpe preciso, cortando el aire entre ellos. Tamara, todavía en el suelo, se arrastró para sentarse con dificultad, su pecho jadeando. Yo no quería robar, Lizochka. Solo quería ayudar a la familia. Las lágrimas corrían por una cara que por primera vez no mostraban autoridad sino pánico. Se ayuda con lo que es tuyo. No con lo que es de los demás. Elizabeth no esperó respuestas. Entró en la habitación, tomó a Maxim, que había dormido a lo largo de la escena, y comenzó a reunir sus cosas en un bolso con movimientos rápidos y casi mecánicos. Liza, ¿a dónde vas? Igor trató de sostener su brazo, pero ella se esquivó como si su toque se quemara. Para la casa de mi madre. Necesito pensar si todavía quiero una familia donde me roben y me golpean. Ta desde el armario golpeó con fuerza cuando está cerrado. Es tarde, Igor. Elegiste a tu madre, no a tu esposa. Quédate con ella. Y se fue. Esa noche, sentada en la mesa de la cocina de su madre, Elizabeth contó todo entre sollozos y risas nerviosas. La anciana escuchó en silencio, los nodos de los dedos blancos de tan apretados. Lo hizo bien, hija, dijo finalmente con una voz que no dejó espacio para duda. Nadie tiene derecho a humillarte. ¿Este Igor? Una madre, no un hombre. En los días siguientes, las llamadas de Igor se multiplicaron, 10, 15 veces. Ven a casa, hablemos. Mi madre devuelve el dinero.
Pero Elizabeth ya no creía en las promesas. Los años al final esperaban que creciera, para protegerla de la tiranía de Tamara en lugar de doblarla. Una semana después, firmó los documentos de divorcio. Igor apenas se resistió. Incluso apareció Tamara arrastrando sus pies, con un discurso remediado, solo quería lo mejor para la familia. Pero era tarde. La unidad está construida con respeto, no de robo, dijo Elizabeth. El juez fue rápido. Igor ni siquiera disputó los términos, ni siquiera la comida. Tal vez en el fondo él sabía que no tenía derecho a nada, ni para ella, ni para el hijo, ni la ilusión de que todavía era un hombre libre. Con una maleta y un contrato de alquiler para un apartamento de una habitación, Elizabeth comenzó desde cero. Era difícil, un niño pequeño, turnos agotadores, cuentas que no esperaban. Pero por primera vez en años, nadie se movió en su billetera. Nadie le dijo cómo gastar el sudor de su trabajo. Y eso solo, ya valía todas las noches. Un año después conoció a Andrei. Gerente de compras en la misma cadena de tiendas, era lo opuesto a Igor, independiente, propietarios de sus propias elecciones, cocinadas, limpiadas, cuidadas por sí mismo. Cuando vio a Maxim por primera vez, se arrodilló para quedarse en el nivel de ojos del niño. ¿Y su padre? Preguntó como si ya supiera la respuesta. Nunca ha crecido, dijo Elizabeth secamente. Era poco para el delantal de la mamá. Andrei asintió como si eso fuera lo más obvio del mundo. Hay tantos hombres en papel, niños en la práctica. Y luego, sin más preámbulos, alcanzó la máxima. Vamos, campeonato. ¿Qué tal si te enseño cómo andar en bicicleta? Con Andrei, todo fue fácil. Nunca revisó sus facturas, nunca cuestionó su gasto, pero siempre estuvo allí, ayudar con su tarea, arreglar el grifo que goteó, trayendo café a la cama los domingos. Cuando se casaron un año y medio más tarde, Elizabeth sonrió mientras firmaba los documentos, sabiendo que esta vez no era una transacción, sino una asociación. Igor todavía aparecía esporádicamente para ver a Maxim. Skinny, con círculos oscuros y profundos, parecía un fantasma del hombre que una vez había estado. Tamara, ahora su única compañía, se había convertido en una sombra aún más opresiva, llamó su trabajo, verificó cada gasto, lo trató como un adolescente irresponsable. ¿Cómo van las cosas?, preguntó Elizabeth una vez por pura curiosidad. Más o menos, murmuró, evitando sus ojos. Mamá está activa. Cuida todo. La ironía era tan gruesa que casi se podía cortar. Tienes 40 años, Igor. ¿Cuándo vivirás tu vida? No respondió. Tomó al hijo de la mano y se fue como siempre, silencioso, derrotado. Tamara sobrevivió a un primer ataque cardíaco, pero no el segundo. Cuando murió 5 años después del divorcio, Igor llamó a Elizabeth llorando, perdió. No sé qué hacer, Lisa. Por primera vez en mi vida, estoy solo. Su voz era la de un niño asustado. Todos aprenden, Igor. Nunca es demasiado tarde para convertirse en un adulto. Si él aprendió, ella nunca lo supo. Después del funeral, desapareció. Maxim, entonces 8, apenas lo pidió. Andrei ya era un padre en todos los sentidos. A veces Elizabeth pensaba en esos 20.000 rublos, no por valor, sino por lo que representaban. Si tuviera silencio esa noche, si hubiera tragado orgullo e ira, aún así. Estaba atrapado en esos ciclos de humillación, entregando cada ganancia de centavo para ser administrada por Tamara. Pero ese golpe al plexo solar de Igor, metáfora y realidad, había sido el primer paso para una vida que finalmente fue tuya. 7 años después dirigió una cadena de tiendas, ganó más de 100.000 al mes y no debería satisfacer a nadie. Andrei, su verdadero compañero, ganó bien, pero nunca requirió acceso a sus finanzas. Sabes, le dijo una noche ya que tenían vino en el porche, si no hubieras defendido ese dinero, aún estaría debajo de su bota. Y nunca te habría conocido. Poético, ¿no? Ella se rió. Tu antigua sirvienta trató de destruir mi vida, y terminó dándome mucho mejor. El teléfono sonó. Era la escuela de Maxim, su presentación en inglés fue increíble, señora Elizabeth. Tiene un camino para los idiomas. En el fondo, la risa de su pequeña hija, que Andrei sacudió en sus brazos como si fuera lo más precioso del mundo. Elizabeth sonrió.
La vida, después de todo, tenía una forma extraña de recompensar quien se atrevió a luchar por ello. El éxito financiero que construyeron juntos no fue solo consuelo, sino que era una prueba viviente que la dignidad compensa. Los niños no sabían privación, viajes anuales al mar, clases de música, el lujo de elegir sin medir los esfuerzos. Todo esto nació de un premio robado y el coraje para no doblarse. Esos meses de batalla te enseñaron una lección que ningún libro de autohelpes podría transmitir: nunca permita que te humillen, ni siquiera en nombre de la sangre. La familia no es excusa para aceptar la falta de respeto. El verdadero amor se mide por la forma en que nos miramos a los ojos, igualmente, no con sumisión. El dinero no compra la felicidad, por supuesto, sino el derecho a decidir sobre el sudor de su propio trabajo. Esta es la esencia de la libertad. Y para esta libertad, vale la pena enfrentar todo el mundo si es necesario. Andrei cerró el periódico y la miró sobre la taza de café. ¿Sabes qué es más irónico?, murmuró con esa sonrisa que todavía la hizo olvidar el aire en sus pulmones. Si su antigua criada no hubiera tratado de destruirnos, es posible que nunca hayamos descubierto lo que fuimos capaces. Elizabeth tomó un sorbo, saboreando el café amargo y la dulzura de todo. La vida no recompensa a los pasivos. Recompensa a los que se atreven a decir suficiente, que transforma la injusticia en un trampolín. Y en ese momento, entre las risas de los niños y el olor a pan fresco, ella sabía: la mejor venganza no es odio, sino una mesa completa, una familia unida y la certeza de que al final, la justicia tiene un sabor de la victoria.